Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Suena ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Suena ensalzar, eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. El pueblo del Señor se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor. Realmente Él es la fuente, la cual nos lava día en día cuando escuchamos su palabra. Y es el río de agua viva que constantemente nos recuerda que por su sangre hemos sido lavados y limpiados por Jesucristo. Vamos a cantar el himno número 474. Himno 474. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado,
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. En Cristo hemos hallado una nueva vida, la cual nos lleva hacia el lugar eterno. Por eso, recibiendo su palabra constantemente, Él puede trabajar en nuestros corazones, dándonos la felicidad, el amor, la paz en nuestro ser. Así también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante redes sociales en Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas Bolivia y pueden escuchar en todo lugar del país la palabra de nuestro Señor a través del siervo. Puedan también compartir, comentar, dar un like y esto ayuda mucho para poder difundir la palabra. Y también aquellos hermanos que sintonizan en Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día transmitiendo la palabra de nuestro Señor, llevando hacia cada rincón de nuestro planeta. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 503. Una última alabanza, el himno 503. Allí no habrá tribulación. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí del Salvador, pues morarán con Él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor yo encontré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí yo gozaré de toda la felicidad y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Si hasta aquí, hermanos, vamos a dar paso esta mañana al presentador, hermano Willis Dios. Diácono, perdón. Sí, buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Sí, estamos un poco durmiendo, ¿no? Sí, por la gracia del Señor, nosotros un día más estamos aquí en la iglesia. Entonces, por la gracia, nosotros podemos llegar aquí para escuchar la palabra del Señor. Sí, en esta mañana, para empezar el culto de hoy día, domingo, vamos a invitar al diácono Gregorio Cari para que pueda orar por el culto de esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, Señor, le agradecemos por un día más que usted nos da, Señor. También, Señor, por todas las cosas, Señor, que usted nos permite pasar, Señor. Dios Padre, usted guarda siempre nuestras vidas, Señor. Y hoy también nos trae a la iglesia para escuchar su palabra, Señor. Dios Padre,
Le agradecemos, Señor, por nuestra familia, por los siervos, Señor, que usted nos permite también en este tiempo, Señor, Dios Padre. A través de ellos, Señor, nosotros podemos recibir su corazón, Señor, para este tiempo, Señor, que usted nos da, Señor. Dios Padre, así también agradecerle, Señor, y usted está llevando a nuestra iglesia, Señor. Usted guarda, Señor, nuestra iglesia. Por eso, Señor, Dios Padre, esta mañana también usted traerá a los hermanos, Señor, para que puedan recibir su misericordia, su palabra, Señor. Dios Padre, un día nos dio su salvación, Señor, y así también, Señor, usted dice en su palabra, Señor, que nosotros debemos conocer las cosas celestiales, Señor. Así todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento, Señor, y así como el viento viene y no se ve de dónde viene, así es nuestra vida también este tiempo después de haber nacido de nuevo, Señor. Dios Padre, así necesitamos siempre su guía, su iglesia, los siervos, Señor. Dios Padre, pedimos también que pueda bendecir a todos los hermanos, Señor. Usted consuele los corazones también, que algunos hermanos tienen dificultades, enfermedades, Señor. Usted dé su gracia, su misericordia, Señor. Hoy también escucharemos la palabra, Señor. Usted pueda abrir nuestro corazón, Señor. Que la palabra, Señor, pueda ser sembrada, Señor, en buena tierra. Y así, Señor, te agradecemos todas estas cosas, Señor, y entregamos este culto de servicio dominical en sus manos, Señor. Usted diríjanos y denos siempre su bendición, Dios Padre. Gracias, Señor, y así oramos en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Sí, gracias. Nosotros tenemos un horario, ¿verdad? Tenemos un horario. Sí. ¿A qué hora empieza el culto? 10 de la mañana, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tengamos en nuestro corazón el horario. Es como decir, ¿ustedes pueden almorzar a las 5 de la tarde? ¿A qué hora se almuerza? 12, ¿verdad? Así también tiene que educar nuestro cuerpo. 10 de la mañana los domingos empieza el culto. ¿Amén? Sí, por eso cada uno de nosotros, los hermanos que están llegando recién, tiene que llegar más antes. 10 menos 10 menos cuarto de estar aquí. Sí, tome 10 menos 10, llega, toma asiento y si no hay nada que hacer puede estar leyendo la Biblia. ¿Está bien? Por eso es muy importante que nosotros podamos educarnos. ¿Por qué? Porque si llegamos a cualquier hora, la palabra de Dios dice, Dios es de orden. ¿Verdad? Entonces, aquel hermano que no es ordenado, ¿cómo es? ¿Escucha la palabra o no escucha? No escucha, llega, hace lo que quiere, llega a la hora que quiere hacer lo que él le da la gana. No es así, hermanos. La iglesia, la palabra de Dios es muy santo, la iglesia es muy santa. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, por la gracia de Dios llegamos. Entonces, todos los hermanos tenemos que ponernos en nuestro corazón, ¿no? Al domingo empieza el culto a las 10 de la mañana. Entonces yo tengo que salir a las 9 de mi casa, 9 menos y 35 tengo que estar en la iglesia. Eso tiene que ponerse en su corazón. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta esta parte, ¿no? No solamente escuche y después no tome en cuenta, no entra por aquí, sale por aquí. No, no es así. Si en la iglesia le dice algo, es por algo, porque Dios permite. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, llegue en hora. Eso es muy importante, hermanos. Si cada hermano toma lo que nosotros estamos anunciando, entonces va a funcionar bien su vida. También, ¿quiénes van a llegar? Sus hijos. El esposo. 10 de la mañana, mi esposa ya está yendo, voy a seguir. Pero si uno hace lo que quiere, los hijos también hacen lo que quieren. El esposo también no va a la hora que quiere. 10 de la mañana empieza el culto.
No vayan a pensar, el culto empieza cuando se comparte la palabra de Dios. No es así. Empieza el culto apenas empiezan las alabanzas, hermanos. Amén. Entonces estemos temprano, por favor. Tomen en cuenta esta parte, ¿no? Entonces vamos a continuar con el programa. En esta mañana vamos a invitar a la diaconisa Olga para que nos pueda testificar testimonio, su vida de creencia. Vamos a invitar, pase adelante, hermana. Hermanos, buenos días. Yo quería un poquito, ¿no?, testificar. No sé si podemos buscar Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este versículo, ¿no?, como yo podía agradecer mucho, ¿no?, este tiempo. Yo desde que recibí la salvación, ¿no?, como Dios me ha cuidado, ¿no?, siempre en la iglesia, ¿no? Yo recibí muy joven la salvación, ¿no? Y aún no, yo he tenido mucha situación, mucho problema, ¿no? Pero yo podía ver cómo Dios siempre me cuidaba, me daba todas las cosas, ¿no? Aquí también dice, ¿no?, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Dice, ¿no? Yo cuando había recibido la salvación, como no tenía nada, ¿no? No, solo vivíamos así en un cuarto con mi esposo, así, ¿no?, con mis papás, y era como muy incómodo, ¿no? Yo así siguiendo la guía, ¿no?, de nuestro pastor, ese tiempo, Pastor Leonardo, ¿no? Él nos decía, ¿no?, construyan su casa, hagan aparte, así. Yo, ese tiempo nosotros no teníamos, ¿no?, el dinero, no teníamos posibilidades, ¿no? Pero solo siguiendo así la guía de nuestro pastor, cómo podíamos avanzar, ¿no?, terminar, hacer, ¿no? Luego pasó este tiempo, otro pastor también estuvo, ¿no? Ese nuevo pastor también nos dijo, ¿no? Mi esposo era ese tiempo chofer, así, chofer asalariado, ¿no? Pero el pastor nos decía, compren un auto. Nosotros no tenemos, así pensábamos, ¿no? No tenemos el dinero, pero el pastor nos guiaba, ¿no? Y haciendo así, siguiendo así la guía, como Dios nos podía ayudar, ¿no? Podíamos comprar un auto así nuevo, ¿no? Y podíamos así continuar, ¿no? Todo este tiempo, ¿no? Aún nosotros teníamos mucha situación, mucho problema, ¿no? Pero yo podía ver, ¿no?, siempre Dios estaba con nosotros, ¿no? Aún en la situación, aún en el problema, ¿no? Nosotros nunca nos hemos quedado así solos, ¿no? Siempre teníamos los siervos, teníamos la iglesia, ¿no? También mis hijos, yo podía ver, ¿no?, cómo Dios permitió también, ¿no?, que mi hija pueda casarse así en la iglesia, ¿no?, por la guía de la iglesia. Ahora también mi hijo, ¿no?, aunque este tiempo él como así alejado, ¿no?, pero yo tengo esperanza y tengo promesa también, ¿no?, en Dios. Él también será un siervo así en la iglesia, estará, trabajará, ¿no? Entonces yo puedo como solo creer la palabra, ¿no? Mañana a estas horas él también estará aquí, ¿no? Entonces yo me siento muy agradecida este tiempo, ¿no? Este tiempo también, como Dios me permite así un cargo en la iglesia. Yo me veía, ¿no?, yo porque yo no tengo condición, tengo mi vida así de muchos defectos, ¿no? Soy muy torpe para hablar, no hablo fácilmente, ¿no? No pienso tampoco rápidamente, pero yo puedo ver, ¿no?, como los siervos, ¿no?, también como me empujan, ¿no?, como Dios también tiene misericordia de mi vida, ¿no? Dios quiere utilizarme, ¿no? Aún no tengo ninguna condición, ¿no?, pero yo puedo ver, ¿no?, que Dios me permite, ¿no?, este tiempo ahora, ¿no? Yo sé que Dios me va a ayudar también en todo, ¿no? Como siempre, también pensaba, ¿no?, ¿cómo yo puedo hacer o qué tengo que hacer? Eso pensaba, ¿no? Pero así, hablando con los siervos, usted no tiene que hacer nada, ¿no? Solo tiene que unir el corazón de usted a los siervos, a la iglesia y transmitir. Entonces yo puedo tener mucho agradecimiento, ¿no? Mucha
mucho agradecimiento a la iglesia, a los siervos, ¿no? También, yo también en ese tiempo aprendía, ¿no? Qué importante es el diezmo, ¿no? Yo mucho tiempo como diezmaba así como miserable, ¿no? Porque no tengo, porque así es poco, porque debo, así, ¿no? O sea, podía sacar así poco, así mi diezmo, ¿no? Pero así, escuchando la palabra, cambiando mi corazón también, como podía sacar exactamente el diezmo. Yo podía ver también cómo Dios me ayuda, ¿no? Cómo Dios es fiel, ¿no? En todas las cosas. Yo, aún dando mi diezmo, dando mi ofrenda, así Dios me podía ayudar, ¿no? Yo podía comprarme así cosas también en mi casa, para mi hogar, ¿no? Cosas que necesito, ¿no? Entonces, yo puedo ver, ¿no? Cuán fiel es Dios, ¿no? Solo depende de mi corazón, ¿no? Si yo puedo creer la palabra, entonces Dios me puede ayudar, ¿no? Este tiempo así, ¿no? También podía entender, ¿no? ¿Dónde puedo ser feliz? Solo en la iglesia. ¿Dónde está la felicidad verdadera? En la iglesia, ¿no? Entonces, por eso yo este tiempo así me siento, ¿no? Necesitada de la palabra, necesitada de la iglesia, de los siervos, ¿no? Y puedo tener mucho agradecimiento, ¿no? Con los siervos, con Dios. Dios me dio todas las cosas, de verdad, ¿no? Viendo mi vida tan miserable antes, ¿no? Y ahora puedo ver, ¿no? Cómo Dios me dio todo, ¿no? Entonces, de verdad me siento muy agradecida, muy feliz en la iglesia, ¿no? Ser parte de la iglesia. Este tiempo Dios me permita, me ayude también para unir también mi corazón, ¿no? A los siervos, a la iglesia, ¿no? Eso quería testificar, hermanos. Muchas gracias. Sí, gracias. Entonces también vamos a tener testimonio del hermano Alberto Mamani. Invitamos al hermano. Sí, hermano, buenos días. Antes quiero ver la Biblia, Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 22. Voy a leer. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Sí, solo ese un versículo. Y viniendo también como haciendo la vida de creencia, ¿no? Así, en este tiempo, ¿no? Podemos decir, unos meses atrás, poco, ¿no? Dentro de mi corazón surgió de que al venir a la iglesia me sentí medio como, ¿cómo puedo decir? Desanimado, ¿no? Porque a veces en la iglesia dice que reunión, o sea, después del culto nos vamos a reunir para comunicarnos, ¿no? Para tener comunión. Pero no todos, pero poquitos casados o varones se quedan, ¿no? Entonces también martes, también reunión de casados, también igual. Yo dije, entonces, ¿cómo? Si realmente Dios sería Dios todopoderoso, alguien que escucha la palabra, entonces puede tener comunión, puede testificar libremente, como así. Entonces, ¿voy o no voy a la iglesia? Como así me sentí, ¿no? Pero también yo guardo muchas cosas a veces, ¿no? Pero por eso poco a poco ya no podía llegar a la iglesia, ¿no? Los días digamos, también hay reunión de guías, jueves era, ¿no? Entonces, también guía casi más o menos más de 20. Pero no vienen como a la reunión de guías. Entonces dentro de mí pensaba, ¿cómo piensan entonces? En su corazón, si fuera Dios primero, entonces automáticamente estaría adorando a Dios. Pero si sería contra, entonces automáticamente no puede llegar. Entonces yo trabajo en la empresa donde trabajo. Entonces si hay una empresa grande, entonces yo tengo que cargar mucho producto, entonces bien conectado tengo que estar.
por eso ya salgo, ¿no? Pero el problema es que un día, creo que un martes era, ¿no? Llegué a la iglesia. Llegando a la iglesia, el pastor compartió sobre una palabra, no sobre esta palabra exactamente, pero otra palabra, ¿no? Como la hora parece que rápido pasa. Y llegando, ¿no? Escuchando al pastor su prédica, pensaba, ¿no? Rey Saúl, quien era Saúl antes, pero él hacía todo lo que quiere, dice, ¿no? A su gusto, aunque Dios le ha dicho, mátalo a los amalecitas, todo destruye, pero él según, para Dios, todo ha perdonado, ¿no? Los mejores. Entonces el pastor dice que muchos hermanos como en el nombre de Dios o para Dios, claro, bien camufladito, así Satanás se engañó, ¿no? Entonces dentro de mi corazón también piensa, claro, a mí también. Porque tendría que estar primero en Dios, tendría que pensar en Dios, porque aquí, versículo 22 dice que les levantó por rey a David, quien, o sea, Dios mirando, ¿no? Estaba buscando un corazón, un varón conforme a mi corazón. Entonces yo dije, yo tengo que tener este corazón que tiene el corazón de David y el corazón de Dios. Mi corazón y el corazón de Dios tiene que estar. Mañana hay un evento ¿no? Mañana de la iglesia, ¿no? Entonces casi los carnavales yo casi no estoy, siempre voy al campo o a otro lado, ahí a dormir, así. Entonces siempre me acostumbro, como sea Safo, pues. Pero al pensar esta palabra, tengo que pensar dónde está la voluntad de Dios, dónde se va a mover la iglesia, ahí tengo que estar. Ese corazón me dio durante este tiempo, ¿no? También donde trabajo, también antes de este fin de mes, me han reñido mucho, porque siempre yo jalaba también. ¿Qué voy a hacer? Mejor un poco tardar y después llegar tarde. Porque después tengo que irme a dormir, a eso nomás. Pero digo, ¿por qué tú llegas tan tarde? Ya así un poco esperando pensé. Yo le dije a mi hijo, mira, ¿sabe qué? Desde la próxima semana, o sea, yo tengo que entrar a las 4 a la empresa. Entonces me dijo, ¿eso es bueno o malo? Es bueno, pues le digo yo. Porque tengo la oportunidad de ir hasta la iglesia sin excusa, ¿no? Así puedo recibir la gracia. Por eso después de escuchar la palabra, el corazón de David me ha hecho pensar, ¿no? Quiero tener el mismo corazón que tiene para que Dios esté lleno conmigo, para que esté alegre, ¿no? Eso nada más quiero testificar. Muchas gracias. Sí, gracias. Entonces en esta mañana vamos a ver un video de resumen del World Fest. Entonces hasta que preparen los hermanos. Todo gran evento comienza mucho antes de que se abran las puertas. Durante días, el motor de este festival fueron nuestros voluntarios. Sin su esfuerzo, el armado de los stands y la dedicación en cada detalle, el World Fest no habría sido posible. El World Fest 2026 dio inicio. Nuestra sede en la zona de Pura Pura se transformó en el punto de encuentro para cientos de jóvenes que llegaron con una energía increíble. Desde el primer instante, la curiosidad fue el motor de esta jornada en la que adolescentes y jóvenes se reunieron para conocer el mundo sin salir de Bolivia. El recorrido fue una verdadera explosión cultural. A través de nuestra feria exposición, viajamos por Corea, Estados Unidos, Francia, Japón y China. Los asistentes no solo probaron sabores nuevos, sino que ganaron premios y conocieron más sobre la labor de la Fundación Internacional de Jóvenes Bolivia. Mi nombre es Ángela Mayer Riquisbert, Guarachi. Bueno, yo en esta actividad estoy participando como azafata. Me parece una actividad muy importante para mí también, que une corazones de varios jóvenes que participaron, muchos nuevos, otros también voluntarios de más antes, pero esto es algo importante para todos nosotros. Y aquí hay varias actividades, ya sea de baile, comida, y que te abre más el corazón y más conocimiento también. Gracias.
nombre es Neisa, soy voluntaria de la Fundación Internacional de Jóvenes, IYF, y estamos aquí mostrando los trajes tradicionales de Corea. Pertenezco al voluntariado del área de fotografía. Yo me siento muy feliz de participar en estas actividades de jóvenes, haciendo diversas actividades y explorando nuevos talentos. Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de sumergirse en la cultura coreana a través de sus sabores, degustando platillos tradicionales que trajeron la esencia de otro país directamente al paladar. El escenario no se quedó atrás. Vivimos presentaciones electrizantes de K-pop y la elegancia de las danzas internacionales preparadas por nuestros estudiantes. El talento de los jóvenes alegró cada rincón del festival. Pero el World Fest es más que diversión. El momento central llegó con el director Andrés Lim y su conferencia Éxito y Felicidad. Así cerramos una jornada inolvidable de unión y aprendizaje. Gracias a todos por ser parte de este nuevo horizonte para la juventud boliviana. Nos vemos en la próxima edición. Sí, muchas gracias. Sí, continuando con el programa, tenemos al grupo de Esperanza que nos van a interpretar una alabanza. Él es La Solución, Salmo 27. Vamos a dar un aplauso, hermanos. Sí, muy buenos días, agradecidos también con Dios, el que podamos también nuevamente estar alabando al Señor, solo de su gracia, ¿no? Podemos recibir también aún cantándole a Él, y también esta alabanza que dice, ¿no? Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿no? ¿A quién temeré? A nadie, ¿no es cierto? Amén. Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré en esta ocasión? Fortaleza de mi vida, mi sostén. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí también? Aunque un ejército acampe alrededor, mi corazón no temerá su clamor. En tiempos de guerra confiaré. El Señor es mi luz, mi fe. Una cosa pedido y buscaré: habitar en su casa, allí me quedaré. Contemplar su hermosura, su bondad. En su templo santo encontrar la verdad. Porque en el día malo me esconderá. En su tabernáculo Él me guardará. Aunque un ejército acampe alrededor,
de guerra confiaré. El Señor es mi luz, mi fe. Levantaré mi cabeza sobre el temor. Cantaré alabanzas a mi Señor. En su refugio seguro estoy. En cada susurro su amor yo oigo. La tristeza te refleja y el dolor me consume. El llanto de tus ojos no podrás ocultar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el mundo, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin descansar, no se fatigarán. La tristeza te refleja, el dolor te consume, el llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el mundo, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús,
que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin descansar, no se fatigarán. Sí, gracias. Entonces, continuando con el programa, vamos a invitar al coro Nueva Alegría, que nos estará interpretando 2 alabanzas. Gloria del cielo, mi alma lleno, y el siguiente, sin Cristo no tengo nada. Así como al principio les decía, de verdad llegar a la iglesia es una gracia. Por eso nosotros tenemos que estar puntual, ¿verdad? Puntual, a las 10 de la mañana. Porque en una empresa, ¿no? Todos entran a las 8, ¿sí o no? A trabajar. Otros entran a las 8, otros a las 9, así. ¿Cómo sería esa empresa si no? Fracasa, ¿verdad? Todos entramos a 8 en punto, así es. Aquí también, entonces, en la iglesia el culto empieza a las 10 de la mañana. Entonces vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Adelante, hermanos.
Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, sin ti, nada soy. Sí, gracias. Entonces ahora ha llegado la parte más importante. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, para escuchar, todos los hermanos puedan poner su celular en modo de vibrador, ¿no? Para que no interrumpa la palabra del Señor. Entonces vamos a invitar al pastor Andrés Lin, para que nos pueda compartir la palabra del Señor. Entonces en esta mañana todos, ¿no?, con un corazón abierto podamos escuchar la palabra de Dios. Entonces vamos a invitar. Adelante, pastor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí. Poco más tarde tenía que subir, ¿verdad? ¿No? Sí, muy temprano me subí. Sí, los staff no estaba muy apurado, sí. Y esta mañana vamos a buscar, primero, ya este domingo, vamos a buscar, hermanos. Tiene su Biblia, hermanos, el libro de Éxodo esta mañana. Libro de Éxodo, capítulo 25, desde 30 y 31 voy a leer, hermanos. Sí, todos pueden buscar el libro de Éxodo, capítulo 25, desde 31. Ya, todos se encontraron, ¿no? También aquí algunos no encuentran rápido, aquí los tab está proyectando. Ya, el libro de Éxodo, capítulo 25, este versículo 31, ya encontraron, voy a leer, hermanos. Sí, siempre el domingo es más importante, ¿no? Porque domingo hay más tiempo, hermano, ¿verdad? ¿No? Lunes trabaja, martes, miércoles, jueves, viernes trabaja, ¿no? Sí. Sábado es fiesta, desde la noche de viernes la gente más ocupado. Pues el único día, domingo, tiene más tiempo.
O sea, hay más hermanos, también invitados, familias, también hasta vecinos, ¿no? Amigos que reciban la salvación. Imagínense, yo entiendo el Evangelio a través de la sangre del Señor Cristo, limpiando mis pecados, todo, soy salvo. Luego, algún día dejando este mundo, yo entro al cielo. Pero mis conocidos, mis familias, tal vez este mundo vive bien, comiendo bien, disfrutando bien, pero cuando encuentra en el cielo, ahí sí no puede encontrar. Entonces, por sus pecados no han recibido la salvación. Va a llegar, ¿verdad? No, mucha tristeza, nuestros conocidos, especialmente nuestra familia también. Por eso el domingo viene más gente siempre. Pues el domingo nosotros compartimos normalmente el Evangelio, pero los hermanos tal vez años están congregando, tal vez se sienten, ¿no? lo mismo tal vez el Evangelio, la salvación, pero los hermanos escuchando bien, meditando bien, el Evangelio va a ayudar a su vida, a nuestra vida, mantiene la vida. No mantiene la vida es la muerte, hermanos, espiritualmente. Eso es lo domingo muy importante. Me gustaría mejor, no solo domingo, los miércoles, culto de oración. 2 cultos oficiales acá en nuestra iglesia. Pero fuera de 2 cultos oficiales tenemos más reuniones. El lunes, reunión de encargado de áreas. Entonces son líderes, participan en la iglesia, son líderes encargados de áreas. Martes, reunión de casados varones, reunión de casadas mujeres aparte. ¿Sí? Y luego jueves también tenemos zonas, las zonas. Aquí zona sur, aquí Ciudad de La Paz, Alto también tenemos zona. Diferentes zonas también tienen líderes, cabezas, líderes. A través del líder de la iglesia tiene reunión. Ahí también comparte, transmite viernes. Luego sábado reuniones jóvenes, estudiantes. Y hay muchas reuniones. Entonces tal vez, yo no sabía en la iglesia tantas reuniones, cultos, solo yo domingo nomás vengo. Entonces considere todavía espiritualmente, todavía muy niño, bebé. Entonces, las reuniones participa, entonces, ellos y tiene más, ¿no? Tiempo llevando, tiene corazón de Dios, pues está sirviendo de esa manera. Entonces, quiero que desean también ustedes, quiero que tengan deseo de pegarse, ¿no? Acercarse más de la iglesia. Algunos apenas, solo 1 hora viene a la semana a la iglesia. Solo domingo nomás viene, ¿cierto? Entonces esta persona, ¿verdad? No, aunque muy bueno congregar la iglesia, pero también, ¿cómo va a mantener su vida? Sí, también pensamos, ¿verdad? ¿No? En el mundo, tantas preocupaciones, situaciones. ¿Está bien? ¿Encontraron todos? ¿Sí? ¿Qué libro? Éxodo capítulo 25, 31 voy a leer. Ya. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo,
y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia y adelante, hasta el versículo 37 nosotros hemos leído. O el staff puede tal vez proyectar, ¿no?, esa imagen, tal vez los hermanos leyendo, ¿no?, el candelero de oro que está dentro del tabernáculo, tal vez solo escuchando, ¿no?, no puede entender, pero así está, como el candelero de oros, sí, así está. Entonces, total 7, ¿cómo dice? Perdón. Lamparilla, ¿no? 7 lamparillas dice, ¿no? Entonces, ese de la caña y un lado 3 cañas, ¿no? Ramas, otro lado 3. Luego en el medio uno más, total 7 sale, ¿no? Por eso el tabernáculo, ¿no?, completamente explica a Jesucristo. Entonces, y también dentro del tabernáculo diferentes utensilios, todas las cosas del tabernáculo, explicando Jesucristo. Pues ese tabernáculo, a través del tabernáculo, los pueblos de Israel cometieron pecados, también todos los días cometiendo pecados. Esos son malos pecadores. ¿Cómo pueden recibir la bendición de Dios? Luego, ¿en qué manera puede limpiar sus pecados? Luego, Dios estando acompañando al pueblo de Israel, bendice, ¿verdad?, ¿no?, a través de este tabernáculo. Entonces, este tabernáculo es una sombra, la sombra del Señor Cristo, ¿no?, completamente. Es Cristo también igual, nosotros ya cometimos pecados. Diariamente también cometimos pecados. Si somos dignos de entrar al infierno. Pero ¿en qué manera? ¿En qué manera podemos entrar al reino de los cielos? ¿En qué manera Dios acompaña en nuestra vida? Luego protege, bendice, igualito el tabernáculo, a través de nuestro Señor Cristo, limpiando nuestros pecados. Luego, acompañando en nuestra vida, protege, guiando a nuestra vida. Si así está escrito, ¿verdad?, ¿no? Así quiere hablar a través de el tabernáculo. Entonces, ese candelero de oro también aparentemente está descrito, ¿no?, como igual que el versículo 31, que dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas y sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Luego 32, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Aunque en esa manera está escrito en la Biblia, pero todo el candelero, ¿hacia quién está hablando, hermanos? ¿Escuchando? ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando, hermanos? A Jesús hablan, a Jesús, ¿verdad? ¿No? A Jesús. ¿Se entiende, hermanos? Sí. Entonces ese candelero está cuando entrando al patio del tabernáculo, luego entra en primer lugar santos. Lugar santo, lugar santísimo es solo un lugar, ¿verdad?, ¿no? Pero en el medio está dividido por un velo, ¿cierto? Cortinas. Por eso ya primer lugar santo, ¿sí? En ese lugar santo está en la parte azul, ¿sí? Ahí está el candelero de oros. Pero ese lugar santo, lugar santísimo, está tapado, ¿cierto? No entra el sol. Entonces, ese lugar, ¿cómo estará, hermanos? Muy oscuro. Por eso, cuando el sacerdote entra para servir a Dios, entrando al lugar santo, primeramente va a ver oscuro, todo oscuro, no se ve nada. Por eso, a través de ese candelero de oro, cuando encendiendo la luz, ¿verdad?, ¿no? A través del candelero
alumbra, ¿sí? Entonces, y alumbrando recién el sacerdote puede ver, puede ubicar dónde es, luego puede servir hasta al lugar donde, santísimo, ¿verdad? No entrando, ahí puede servir a Dios. Y nuestra vida también igual, hermanos. Después de recibir la salvación, ¿cómo podemos servir a Dios? ¿Cómo podemos entrar? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es el corazón de Dios? Para ver, para distinguir, necesita un guía, ¿verdad? ¿No? En ese caso, en el lugar santo, en el tabernáculo, a través del candelero, alumbrando, y podemos ver, podemos distinguir, eso es el muro, eso es que es, y guiando a través de la luz. ¿Es cierto, hermano, todo? ¿Puede entender, no? Nuestra vida también igual, hermanos. Ese candelero está hablando, ese candelero, la sombra de qué, ¿quién es? ¿La sombra de quién es, hermanos? Es Cristo hablando, ¿verdad, no? Candelero alumbra, ¿verdad? Ahí puede distinguir, guiando. El sacerdote pueda ir a Dios, servir a Dios. Nosotros también igual. En nuestra vida también viene a la iglesia, no alumbra. Claro, no son ciegos ahora, todos ya están mirando, ¿verdad? No son ciegos. Pero espiritualmente también somos ciegos, dice. Libro de San Juan capítulo 9, leyendo sale un ciego de nacimientos. Espiritualmente a nosotros estamos hablando. Nosotros hemos nacido por pecador, ¿sí? Nosotros viviendo, aunque nosotros caminamos, andamos, vimos. Pero espiritualmente muertos nacimos. Está totalmente separado de Dios. No está recibiendo el corazón de Dios, sino Satanás, a través de nuestro deseo de la carne, a través de nuestros propios pensamientos, guiaba a nosotros. Pero igual que este ciego de nacimiento encontró, a Jesucristo encontró. Jesucristo mandó a estanque de Siloé. Ahí lavando su ojo, ahí recién podía ver, ¿verdad? ¿No? Abrió su ojo. Igual, cuando nosotros escuchamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, este es el Evangelio. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestra Mesías. Él murió por nuestros pecados, limpió nuestros todos pecados. Cuando aceptamos nuestro Señor Jesucristo por la fe, recién podía abrir. ¿Qué podía abrir? Nuestros ojos espirituales, ¿verdad? ¿No? Hizo abrir Jesucristo cuando aceptamos. Jesucristo es la luz, dice. Jesucristo abre, ¿verdad? ¿No? Sí, nuestros ojos. Luego, guiando, recién ya podemos distinguir. Eso es a voluntad de Dios. Ya eso es de Satanás. Satanás está guiando. Ya en ese camino a Dios está. En ese camino es a Satanás guiando, va a fracasar, va a morir. Recién podía distinguir, ¿no? Podía entender, saber. Ese ciego de nacimiento, después de encontrar a Jesucristo, ahí abrió. Cuando abrió sus ojos, sucedió. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió? La gente se sorprendieron. ¿Quién es él? Antes era el mendigo. Él era ciego. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué está mirando? Luego está hablando sobre Mesías, es Cristo hablando. Ahora, antes era ignorante. Estaba mendigaba. ¿Pero por qué él está? ¿Qué cosa está hablando? Entonces ahí empezaron a pelear. ¿Con quién? Los fariseos pelearon. Los líderes de la iglesia, religiosos, pelearon. Entonces los líderes de religiosos, ¿qué dicen? Ellos secta, dice, el secta, ¿qué está hablando? Luego no podían llevar, expulsaron de la iglesia, de su religioso expulsó. Después de ser expulsado, Jesucristo vino, encontró ese ciego de nacimiento que podía ver. Luego andando, caminaba junto a Dios, guiaba. Porque aunque los líderes religiosos, aunque habla humanamente buenos, pero en sus corazones tenía pecados, tenía oscuridad. Teniendo oscuridad, ¿cómo Jesucristo puede estar con los líderes religiosos? Pues Dios hablaba contra
a Jesús. Pero cuando ese ciego de nacimiento, antes de abrir su ojo, antes de encontrar a Cristo, ¿cómo llevaba? Con los líderes religiosos, sin problema llevaba, escuchándose. Porque el corazón de ese ciego de nacimiento tenía pecado, oscuridades. Por eso no tenía ningún problema. Esa parte puede entender, hermanos. Muy difícil. ¿Puede entender? El ciego de nacimientos llevaba una vida mendigando, pidiendo. En su corazón también tenía oscuridad, hablando sobre pecados. Entonces los líderes religiosos también hablan. ¿Qué habla? Dios, Jesús, hablando. Buenas obras, hablando. Pero entre ellos no tenía problema, porque sus corazones tenían oscuridades. Pero cuando sucedió problema, ciego de nacimiento encontró a Jesús. Escuchando la palabra del Señor Cristo, se fue a Siloé y lavó sus ojos. Luego, después de abrir, ver sus ojos, regresando, otra vez encontraron los líderes de religiosos. Desde ahí sucedió problema, no igual que antes. No podía tener el mismo corazón. Ciego de nacimiento ya entendió, recibió. ¿A quién recibió? Jesús recibió. La luz era. Ahora puede distinguir. Anteriormente no tenía problema. Los líderes religiosos, hablando bonito, lindo, humanos. Ya me ayuda, me guía. A mis líderes, así pensaba. Pero cuando encontró a Cristo, desde ahí, cambió. Podía ver la luz verdadera. La luz verdadera me guía, hace distinguir diferente que antes. Desde ahí comenzó a pelear, luchar. Los líderes religiosos expulsaron. No puede ser, no puede venir más. Luego expulsó. Luego encontró a Cristo, estando juntos con Cristo. Aquí en nuestra iglesia también, los hermanos vienen a la iglesia. Tal vez humanamente ve a ese hermano, a ese fulano, hermana, bonita, habla bonito, lindos. Pero cuando usted acepta a Jesucristo en su vida, Jesucristo es la luz. Va a alumbrar. Luego va a guiar. Eso es el muro. Eso es piedra. Va a caerse. Eso es camino mejor. Luego va a guiar a nuestras vidas a través de la luz. Siendo la luz, nuestro Señor Cristo alumbra en nuestra vida. Luego cuando viene a la iglesia, congrega. Antes, solo bueno. ¿Qué bueno? Ese hermano saluda bien. Ese hermano me ayuda bien. Ese hermano habla esperanza. Bueno, humanamente. Pero una persona que acepta la luz verdadera, Señor es Cristo, a través de la luz, alumbra. A ese hermano, aunque habla, ¿sí? Bonito, lindo, pero su corazón está oscuridad. La luz, la oscuridad no puede estar juntos, ¿cierto? Esta parte, hermano. ¿Cómo la luz y la oscuridad pueden estar juntos? O sea, aquí humanamente muy buena persona, muy lindo, habla, bondadoso. Pero cuando venga aquí a la iglesia, ve en el corazón de hermano, tiene la luz. Otra persona tiene la oscuridad. ¿Cómo puede estar juntos, hermanos? ¿Qué sucederá? Y choque. No puede llevar bien, hermanos. ¿Con quién lleva bien entonces? La oscuridad puede unirse. La luz puede unirse. Tal vez alguno está cansado, está descansando, puede ayudar. ¿Sí? Despertando, hermano, tal vez por el carnaval. Tal vez no toda la noche, ¿no? Tal vez disfrutaron, ¿no? Llegando a la iglesia está descansando, tal vez, hermano. Pero al revés, hermanos. Cuando en el mundo se fiesta, disfruta. Puede ser que tal vez el Dios en sus corazones no hay Dios, no hay, es Cristo tal vez. Ahí dedica, ¿verdad? ¿No? Echa toda la vida, comer, beber o disfrutar. No hay otra cosa en este mundo.
Pero los hermanos que creen en Dios, sí, Jesucristo mora en nuestra vida, diferente. Los hermanos cristianos llevan diferentes vidas, hermanos. Algunos fiesta prepara, ¿verdad? Nosotros servimos el evangelio diferentes. Toda la noche afuera, disfrutando, jugando. Luego ellos descansan domingo, sí, todo el día. Nosotros al revés. Cuando descansa nosotros vinimos, ¿cierto? Temprano vinimos, luego escuchamos la palabra, servimos, ya diferente, hermanos. Porque nuestro propósito es otros. Si no creen en Cristo, no recibe, Señor es Cristo, su propósito que es trabajar, ganar, comer bien, disfrutar bien esto, ¿verdad? ¿No? Nuestro propósito que es los cristianos. Nuestro propósito que es anunciar el evangelio, ¿no? Tener el corazón del Señor. Entonces, ese trabajo nos trae mucha fuerza, esperanza. Nuestra fiesta no es como afuera, ¿sí, verdad? ¿No? Beber, comer, disfrutar. Nuestra fiesta es llevar la voluntad de Dios, ¿cierto? Mientras llevando la voluntad de Dios, Dios también protege, nos cubre toda la necesidad. Podemos ver cómo el Señor nos ayuda, ¿verdad? ¿No? Eso podemos ver. Imagen, ¿no? Puede mostrar imagen. Ese es el candelero, ¿verdad? ¿No? Según Éxodo capítulo 25, explicando. Entonces, de esa manera, sí, haciendo el calendero, luego el versículo 36 voy a leer. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrará a martillo, de oro y puros. Entonces, por una pieza, ¿sí? Una pieza labrará a martillo, ¿no? Y de oro puro, 37. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Y construyendo luego, aquí puede imagen, ¿no? Le harás 7 lamparillas, ¿sí? Lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Como todas las cosas del tabernáculo habla, ¿no? La sombra de Señor Cristo hablando. Entonces ese candelero también hablando Jesucristo. Esa parte puede entender, hermano, ¿no? Entonces aquí ¿qué dice? ¿Sí? Un lado 3 brazos, otro lado 3 brazos. Son 6 brazos tiene, ¿verdad? ¿No? Entonces número 6 habla, ¿verdad? ¿No? Dios creó al hombre en 6º día, ¿verdad? ¿No? Número 6 hablando la carne, el hombre a nosotros. Por eso el hombre 6, luego el medio hay una más, ¿cierto? Uno más. Número 1 es Dios, ¿verdad? ¿No? Por eso 6 de nosotros, luego, sí, Dios se une con nosotros. Un número 7. 7 es perfecto, ¿verdad? ¿No? Perfecto. Entonces ese candelero explica a Jesucristo, ¿sí? Simplemente rápido explicamos. Pero ¿qué más importante ese candelero? Ese candelero, como el versículo 37, le harás 7 lamparillas, ¿no? Las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Alumbra, ¿verdad? No como dentro del tabernáculo en el lugar santo, muy oscuro. Pues a través del candelero alumbra, que ayudando el sacerdote pueda avanzar, caminar, distinguir, guiando a través de la luz de candelero, servir a Dios.
igual en nuestra vida también, igualitos. Sí, libro de San Juan capítulo 8, ¿no? Podemos ver. Aquí está marcando San Juan capítulo 8, capítulo 12. Aquí ya está proyectando, ¿no? Libro de San Juan capítulo 8, 12. Aquí adelante ya los hermanos pueden leer, ya juntos podemos leer, ya San Juan capítulo 8, 12, ya 1, 2 y 3. Aquí es Cristo hablando, yo soy la luz. Jesucristo alumbra para que no se caiga a nosotros, guiando a nosotros. Sin luz nosotros va a caer. Sin luz nosotros cualquier momento va a chocar, va a sufrir. Entonces la luz es Cristo. En nuestra vida igualito, hermanos. Si no es Cristo en nuestra vida, va a caer, va a fracasar, va a sufrir. Aparentemente es recto, estoy caminando. Aparentemente estará bien, pero ahí va a fracasar. Cuando la luz alumbra, recién podemos ver claramente. Podemos distinguir, luego podemos andar adelante. Entonces Cristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andarás en tinieblas. Si no sigue a Cristo, ¿verdad? No. Si no hay luz, va a estar sí o sí en la oscuridad, en tinieblas. Si los hermanos aquí, y la luz, sobre la luz esta mañana hablando, o leyendo el libro de Ruth, si ese libro explica sobre la iglesia, hermano, Ruth. ¿Usted conoce Ruth? En Belén vivía una familia, Elimelech. Su esposa se llama Noemí, ¿sí? Ellos por el hambre, ellos trasladaron a otro país, Moab. Ahí murieron su esposo, sus hijos. Se quedaron solo viudas, Noemí, Ruth, Orfa. Entonces quiso volver a Israel, Belén, otra vez. Pero Orfa se quedó en Moab. Luego, finalmente retornaron a Belén. Su suegra, Noemí, luego Ruth, su nuera, dos. Dos nomás retornaron a Belén. Entonces ese libro Ruth explica sobre iglesia, hermanos. Aunque no menciona nada de iglesia, pero explica por qué. Noemí es guía a Ruth. Ruth, ¿qué hace? Sigue detrás de Noemí. Antes de encontrar Noemí, Ruth vivía en Moab. En Moab mirando según su parecía, según su parecer. Ella así vivía. Pero finalmente viviendo ahí se quedó una mujer como fracasada. Una mujer va a recibir maldición de Dios. Pero encontrando Noemí, ahí juntos regresaron a Belén. ¿Sí? ¿Entiende, hermano, esa parte? Sí. Por eso Noemí es ¿qué es? Iglesia, guía, ¿verdad? Iglesia explica. Ruth, ¿qué hace? Sigue. ¿A quién? ¿En qué manera? 10 metros detrás sigue. ¿O 1 kilómetro de ahí sigue? Según la Biblia, ¿cómo sigue? No hay espacio. Cerca, pegadito así. Sigue. Llegaron a Belén. Luego, ¿cómo hace? Sí, siempre junto, ¿verdad? ¿No? Consultando, preguntando. Porque ella, Ruth, moabita, no sabe en Israel cultura cómo es, dónde es. No sabía muy bien. Por eso su vida debería, ¿sí? Debe preguntar, consultar. Porque una mujer extraña, extranjeras, moabitas. Entonces llegando en Belén, desde ahí empezó. ¿Qué vida empezó? Cualquier cosa, consultando.
preguntando y recibiendo la guía. Entonces, en la ley de Israel, viuda, pobres, puede ir al campo a recoger espigas. Esa es la ley, Dios dio. Entonces, siendo viuda, pobrecita, sí, tiene derecho. ¿Qué tiene derecho? Derecho de ir a cualquier campo. Luego está caídos las espigas, puede recoger, puede comer, mantener su vida. Pero ella, ¿qué dice? Consulta también eso. Voy a ir, sí, mi suegra Noemí, vaya, recién yendo, luego recogiendo espigas. Entonces un día, sí, se fue a un campo recogiendo espigas, ahí llegó dueño de ese campo. El dueño de ese campo, ¿cómo se llama? Boaz encontró. Boaz es un varón, ¿sí? Y Ruth es una mujer viuda, encontró. Encontrando, ese Boaz ayudaba, ¿cierto? Hace comer, hace dar agua, no vaya lejos, aquí espera nomás, mi siervo va a traer agua, ese agua tómelo. Si luego ya terminó, ¿verdad? ¿No? Sí, está oscureciéndose. Sí, esa viuda, Ruth, ¿tú vives con quién vive? Mi suegra Noemí. Su suegra Noemí también viuda es. Entonces lleva más, que atienda bien tu suegra, dando también comida. Entonces cuando Ruth regresando a la casa, comentando a su suegra, mi suegra Noemí, hoy día yo encontré un señor, se llama Boaz, ahí todo el día recogiendo espiga, dando comida, agua, además, así, un montón de comida me dio para que sirva a usted. Entonces su suegra Noemí, escuchando, habla una palabra a Ruth, habla. ¿Qué habla? ¿Sabe eso? Habla, ¿qué habla? ¿Se entiende hasta aquí? Porque su nuera, Ruth, trajeron, ¿qué trajeron para su suegra Noemí? Comida trajeron. Porque ¿quién dio eso? Boaz dio, Boaz. Entonces ese Ruth comentaba todo lo que ha pasado hoy día a su suegra Noemí. Noemí, escuchando, habla una palabra a su nuera. Ruth, ¿qué dice? Si eres nuestra pariente, ¿verdad? ¿No? Está bien, pero habla una palabra. Ya vamos a buscar mejor, si ustedes, ¿sí? Sí, eso es muy importante, eso. Muy importante, libro de Ruth. O tal vez no recuerda o no han leído esa parte, ya puede ver, ya, libro de Ruth, capítulo 2. ¿Ya encontraron? Libro de Ruth, capítulo 2, el versículo 17 voy a leer. Espigo pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Ya 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Versículo 19. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado en Boaz. 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia
que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. 21. Y Ruth, la moabita, dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Ya el versículo 22, eso, ¿no? Quisiera hablar, conversando, ¿no? Con su suegra, luego Ruth, su suegra Noemí habla después de escuchar. 22, ya 22 ustedes pueden leer, aquí, ya que dice su suegra Noemí a su nuera, ya 1, 2 y 3. Ya que dice ese Noemí, a Ruth, ¿qué dice? Noemí sabía, ¿qué sabía? Para mi nuera Ruth, que es bueno. Eso sabía, eso. Para mi nuera Ruth, su vida más adelante. Para mi nuera Ruth, eso bueno. Sabiendo esto habló. ¿Qué habló? No vaya a otro campo, porque necesita, sigue comer, mantener su vida, comida, ¿cierto? Arroz. Por eso tiene que salir cada día a recoger espigas. Entonces, sabiendo Noemí esa situación, cuando vaya, no vaya a otro campo, dice. No vaya a otro campo, otros varones. ¿Qué quiere decir? Sigue, vaya nomás. ¿A dónde? A este campo de Booz, que Booz guía bien. Booz ama a ti. Booz va a sustentar. Booz va a amar a ti. Pero tú vaya a otro campo, otros varones, va a aprovechar. Va a aprovechar. No va a amar. Va a sufrir. Va a perder. Va a ensuciar su vida. Explicando. O Noemí. En la iglesia también aquí, hermano, viene. Aunque no todos, algunos hermanos, varones, hermanas, mujeres, que enamora cuando tiene cierta edad, enamora, busca a su pareja. Es normal, no es malo, normal. Pero aquí mirando, iglesia, cuando escuchando, luego está enamorando. Quiero saber también, aunque no soy su padre, quiero saber quién está enamorando a la hermana o quién está enamorando al hermano. Tráigame, entonces trae. Luego, mientras conversando, escuchando sus corazones, se da cuenta. ¿Qué se da cuenta? Igual que Noemí. No vaya a otro campo. No vaya, solo vaya. ¿A dónde vaya? No, vos nomás vaya, porque él ama verdaderamente. Pero Noemí, Ruth no sabe muy bien. Cualquier varón me atiende bien. Cualquier varón me ayuda. ¿Qué piensa Ruth? A ese varón bueno piensa. A ese varón me va a amar. Así piensa, ¿cierto? No sabe. Pero Noemí escuchando, Noemí, no vaya a otro campo. Solo ahí nomás visita. Encuentra a quién está hablando. ¿A quién? Vos. Entonces Ruth escuchando, escucha, recibe la guía. Luego con vos encontrándose. Luego finalmente se casa. ¿Verdad, no? Ahí forma un hogar. Dios trabaja, bendice de esa manera. Aquí en la iglesia también, cuando viene, este libro de Ruth explica la iglesia, hermanos. La iglesia. Cómo entre esas relaciones, Noemí y Ruth es hermanos. Entonces igual los hermanos vienen, ¿verdad, no? Usted viene a la iglesia, congrega, ¿verdad, no? ¿Ustedes quiénes comparando Noemí y Ruth? ¿Quiénes ustedes? Ruth.
Noemí, ¿quién es? Iglesia, hermano, iglesia. Cerca, cerca. ¿Entiende, hermano? ¿No? Pero algunos, ¿verdad? No tiene otro corazón. Opone a la iglesia. Opone. Como Noemí dice, no vaya otro varón, otro campos. No, yo veo que otro varón más guapo que vos. Otro varón me atiende más, mejor. No obedece, no escucha. No escucha. Me parece eso más mejor. Luego se va. Cuando Ruth se fue a otro campus. Claro, puede encontrar otro varón. Más rico que vos. Más guapo que es. Pero no va a salir acá en la Biblia. El libro de Ruth no va a salir más, hermanos. Recibiendo la guía de Noemí, en su vida también encontró mejor hogares, mejor pareja, luego mejor vida. Dios ha bendecido. Eso se llama iglesia, hermanos. ¿Sí? Noemí y Ruth. ¿Cómo hablamos? Ustedes, Ruth, ¿verdad? ¿No? Noemí es la iglesia. La iglesia guía bien, hermanos. Siempre guía bien. Que siempre guía bien, así usted así ve, no está bien tampoco. Que Noemí guiando a Ruth como guía. Yo te haré que bendecida, que sea bien tu vida luego. ¿En qué manera guiando? Está guiando para que duerma con vos, dice. Cuando vos tomando cerveza en la noche ya solito duerme, búscalo bien, ubica bien dónde está durmiendo, ¿no? Vos. Luego tú, alrededor observando bien, nadie está. Ahí secretamente entra, dice, a su lugar. ¿Quién dice eso? Noemí está guiando. Tal vez toda la guía de Noemí no está bien, parece humanamente. Pero Ruth recibiendo, ¿sí? Recibiendo la guía. Tal vez en ese momento no puede entender. Tal vez tampoco guiamos, Pastor Andrés, ¿cierto? Ya duerma cualquier varón. ¿Cómo va a hablar? Que no está hablando eso, ¿verdad? No está hablando. Más importante la guía. Alguna guía es entendible. Alguna guía jamás, según mi punto de vista, según mi conciencia, no puede aceptar. Pero la iglesia, que es como Noemí, Ruth, esta relación está hablando. Cerca es, hermanos. Hoy estamos hablando, ¿no? Sobre candelero, ¿no? Puede, tal vez imagen, puede mostrar otra vez. Aquí el candelero, ¿verdad? ¿No? Sí, pero ¿qué parte quisiera hablar? Éxodo capítulo 25, ¿no? Nosotros hemos leído. El versículo 37. Perdón, 33. Ya 33. Ya 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Aquí sale de flor, una flor, ¿verdad? ¿No? De almendros. Pero aquí, de cuando ven un flor, aquí tal vez no puede ver, ¿no? Detalladamente, pero según la Biblia está escrito, ¿no? Una flor, pero en una flor también tiene una manzana, así está escrito, ¿verdad? ¿No? Sí, una manzana, luego una flor. Ya versículo 34. Y en la caña central de candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Por eso sí o sí, flor, una flor abajo, debajo de flor que hay,
Manzana, manzana. Como ustedes en su casa también tienen flores, para que florezca, ¿qué pone debajo? Maceta, dice, ¿cierto? Si esa manzana es maceta. Para que florezca, ayuda, ¿cierto? Esa manzana. Una manzana y luego una flor. Una manzana, luego una flor. Pero la mayoría de las personas le gusta ver, mira, qué cosa nomás, mira. Cuando ve ese maceta y flores, luego, ¿ustedes qué enfoca más? Flores más enfoca. Ya bonito, lindo, así habla, ¿no? Ya esa maceta, qué elegante, qué tan bonito, así habla. No, cuando ve flores más llamativo, flores, ¿verdad? ¿No? Flores hablando. Pero como todo ese candelero completamente hablando acerca de Señor Jesucristo. Ese una manzana y maceta también está hablando ¿a quién? ¿A quién está hablando? Como ya explicamos, todo tabernáculo, todas las materiales, utensilios de tabernáculo, ¿a quién está explicando? Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa manzana también, ¿a quién está explicando? Es Cristo hablando. Esas flores se ven bonitos, lindos, llamativos, ¿cierto? Se ven bonitos. Muchos cristianos desean llevar una vida cristiana. ¿Qué hace? No miente, no roba, no comete, no se enoja, no tiene ninguna rabia. Esa vida desea. Pero esa vida, ¿quién puede hacer, hermanos? No puede, ¿cierto? Otra vez se cae, ¿verdad? ¿No? Otra vez nosotros. Romanos, podemos ver Romanos capítulo 7. Por el tiempo, no voy a pasar poco rápido. Romanos, usted tiene el libro de Romanos, capítulo 7. 7:14 voy a leer. Ya, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí leyendo, ¿no? 7:14, ¿qué dice la Biblia? Sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual, de Dios, buenos. Mas yo soy carnal, tengo deseo, tengo humanos, ¿sí? Carnal. Por eso, ¿qué dice? Vendido al pecado. ¿Qué quiere decir, hermano, vendidos? Cuando ese reloj, ¿sí? Yo compré, el dueño me vendió, ¿cierto, no? Vendido, ese reloj, ¿verdad, no? ¿A quién? Yo compré, ya. ¿Al vendido a quién? Andrés, pastor Andrés. ¿Qué quiere decir? Es mío ahora. ¿Qué quiere decir? Yo quiero poner mi mano, yo pongo. Yo quiero tirar, tira, ¿verdad, no? Yo quiero vender, ya, compre otro hermano, no quiero, vende, quiero regalar, ¿cierto? Al vendido, ¿qué quiere decir? Tiene dueño ahora, ¿sí? Entonces, soy carnal. Luego, ¿qué dijo? Vendido. ¿A quién vendió? Pecado, hermano, pecado. Entonces, ¿dueño quién es? Pecado, Satanás hablando. Entonces usted quiere venir a la iglesia. Voy a ir a iglesia. Pero ese Satanás pecado lleva a otro lado, fiesta. ¿A dónde va a ir? Fiesta va a ir, fiesta. No depende de ustedes, hermano. Vendido. Tiene dueño, hermano. Ustedes no han experimentado, ¿verdad? No voy a hacer. Pero comete pecados. Una vez yo compartí en Cusco, en Perú. Prediqué una noche. Un joven vino, muy guapo, excelente. Entonces ese joven me dijo, pastor, tengo problema. ¿Qué problema tiene joven? Pastor, soy líder de la iglesia, maestro. También soy presidente de todos los universitarios de la universidad. Escuchando, wow, parece, puede ser, porque muy guapo, altos. Pero pastor, tengo problema, ¿qué es? Cuando yo estoy solo en mi cuarto, yo entro, pornografía, veo. Toda la noche veo. Luego hago malo pecado. Me condena mucho. Yo intenté frenar, ver esa computadora, entrar a ver. Quería frenar. No puedo, dice. Ese mano automático. Dice.
Yo entro en mi cuarto, cierro cuarto, solito me quedo, ¿qué hace? Ese hermano automático, busca rápido página web, dice. Entra a ver video pornografía. Lo que hace, luego hace condenar, sufrir. Pastor, intenté. ¿Se puede o no se puede frenar eso? ¿Se puede o no se puede? Ese joven, su mano quería frenar. Pero ¿puede frenar o no puede frenar? No se puede, automático ese mano. No quiero, eso es malo, soy líder de la iglesia. Enseño la palabra. No se puede, es malo. Pero en la noche solito, ¿qué hace? Mano, solito se mueve. No se puede controlar. Porque no se puede controlar. Ese brazo de quién, hermanos? Andrés, soy dueño. Soy dueño que yo puedo controlar, manejar mis manos. Pero cuando no se puede controlar, no soy dueño. ¿Quién es dueño? Otro. Aquí dice, vendido. ¿Vendido? ¿A quién? Pecado, hermano. Eso, pecado maneja, dirige nuestra vida, hermanos. Aquí está escrito. Por eso leyendo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si tal vez su vida también eso hace, eso igualito que el versículo 15. Su vida no es dueño de ustedes, hermanos. Su cuerpo no es dueño de ustedes, hermanos. Alguien está controlando, dirigiendo. ¿Quién es? Ese pecado habla, pecado. Satanás habla. Por eso llora, triste, fracasa, no quiere llevar esa vida. Pero de nuevo lleva. Repite, ¿cierto, hermanos? ¿O no está llevando esa vida? Si llevando, no es dueño usted de su vida. Alguien está dirigiendo, dice hermano. No quiere enojarse, pero se enoja. No quiere oponer contra Dios, tampoco puede controlar. No soy dueño entonces de mi persona. ¿Por qué estoy llevando esa vida? Otro dueño es. La Biblia, ¿sí? Así explica. Ya, versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. La ley buena. La palabra de Dios es buena. Pero 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, tal vez yo no quiero cometer pecado, pero comete, ¿qué quiere decir, hermanos? Ese pecado que mora en mí, Él es dueño. Eso está hablando. Por eso no quiero hacer malas cosas si hace. El pecado mora en mí. Satanás hablando esta palabra, ¿qué quiere decir? Satanás está guiando esta persona. ¿Ya quién está guiando, hermano? Satanás guiando esta persona, dice hermano. Satanás. Por eso no quiero hacer eso malos, pero hace malas cosas. Por eso hace sufrir. ¿Quién no sabe? Voy a vivir diligentemente. Voy a vivir negligentemente. ¿Qué vida mejor? O no puede distinguir, hermanos. Yo quiero vivir diligentemente, levantarme temprano. O voy a vivir negligentemente. ¿Qué vida mejor? Ya sabiendo esto, ¿qué vida lleva? ¿O quiere morir, fracasar? Nadie. ¿Por qué? Dueño otros que me guía, ¿cierto? Dando deseos. Dando deseos, dando pensamientos. Hay guía aceptando. La Biblia dice, cuando lo que no quiero hacer, yo no soy que está haciendo aquellas cosas, sino el pecado que mora en mí, Él hace, dice. ¿Ya entendieron, hermanos? Dueño vive otro dueño. Dueños. Por eso hace sufrir, hace destruir en nuestra vida. Un día, pastor,
recibió una llamada, dice. Una hermana llamó, pastor, mi hijo golpeó a su maestro del colegio, dice. Entonces su colegio está llamando a mí para que yo hable. ¿Qué voy a hacer, pastor? No puedo creer cómo mi hijo así puede golpear a su maestro. Pastor dijo, hermana, tu hijo no golpeó. No, pastor, dice. Pastor, y colegio me llama. Me está diciendo que mi hijo golpeó a su maestro. Pastor dijo, hermana, su hijo no golpeó. No, pastor, usted no escuchó por eso. Yo me llamó, por eso yo estoy diciendo. Pastor explicó, hermana, su hijo acepta guía de Satanás. Satanás da rabia, queja. ¿Cómo así puede hacer? Colegio, habla, insulto, pelea, grita, golpearlo. Así Satanás guiando. Entonces su hijo solo acepta, dice, aceptando. Ese guía de Satanás, ¿qué hace? Muestra, golpear, ¿verdad? Ya aquí poco más vamos a leer. 17 hemos leído, hermanos. Entonces 18, ustedes pueden leer, hermanos. 18, ustedes pueden leer. Ya 1, 2 y 3. Eso es correcto, hermanos. Hoy estamos escuchando. Si en nuestra vida, igualito que Romanos 7, 15, 16, 17, 18, esto está experimentando, hermanos. Usted no es dueño de su vida. Usted no es dueño de su cuerpo, hermanos. Alguien está guiando, controlando, que da razones, da deseos, da pensamientos buenos, hace aceptar, luego sigue. Sin darse cuenta, aunque no querer, sin querer, hace la vida. Luego, ¿por qué estoy viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No quiero, pero lleva esa vida, ¿cierto, hermanos? Versículo 18 voy a leer más. Yo sé que en mí esto es. En mi carne no mora el bien. Ya no mora, ¿qué dice, hermanos? En su corazón no mora. ¿Qué no mora? El bien no mora. ¿Sí puede entender esa parte? Entonces, pastor, yo quiero leer la Biblia, quiero ofrendar a la iglesia. ¿Eso es malo? Ya vamos a leer más, ¿verdad? No mora el bien. ¿Por qué dice? Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ya mora el bien, ¿qué quiere decir? El bien sale, ¿verdad? ¿No, hermanos? Por ejemplo, en mi bolsillo hay moneda. Cuando saco, ¿qué saldrá? Moneda va a ser, porque hay adentro. Pero en mi bolsillo no hay nada. Cuando quiere sacar, ¿qué va a salir? Nada. En mi corazón igual, hermano. Si hay el bien, bien sale bien, ¿verdad? ¿No? Pero deseamos el querer. No voy a mentir, no voy a robar, no voy a tener odio. Pero no tiene eso. ¿Entiende, hermano? ¿No? Solo desea el querer, pero no hay. Sí, ¿esa parte puede entender, hermano, todos? ¿O se confunde más? ¿Se confunde más o no? Ya, puede entender claramente, hermanos, la Biblia. Esta mañana escuchando, puede ordenar bien. Entonces, ¿quién soy yo, hermanos? ¿Quién soy yo? Ya, aquí vamos a ver el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso explicó, ¿no? El versículo 18. Aunque queremos, pero no hay el bien. No hay la capacidad, no hay. Por eso hacemos lo que no quiero eso. Ya 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. A ese pecado que mora en mí, él hace.
Sí, hermanos. Sí, ¿cómo explicamos? Soy carnal, dijo, carnal. Carnal. ¿Qué quiere decir? Cuando el Satanás, pecado, guiando, dando deseo, fácilmente va a ser arrastrados. Fácilmente va a cometer nosotros, hermanos, nosotros así está hablando. ¿Por qué eso digo? Es porque Satanás, el pecado es más poderoso, más fuerte a nosotros. Aunque deseamos, queremos nosotros, pero Satanás, el deseo, ese pecado más fuerte. ¿Más que quién? ¿Más que quién? Que nosotros. Aunque usted deseamos. Pero Satanás, ese pecado más fuerte, agarra su mano, agarra su vida, luego arrastra, lleva, hace otras cosas. Va a hacer, dice, vas. Esa mañana todo tranquilo, así está, tranquilo. Está escuchando bien, tranquilo, presentable. Pero Satanás, ese pecado, agarra su mano, agarra su corazón. Luego hace, ¿qué hace? Adulterio, fornicaciones, roba, odio, ¿qué? Así va a vivir, dice la Biblia. ¿Puede entender, hermano? Más peor cosa también puede hacer. Hasta contra iglesia, contra Dios. Así puede hacer toda la persona. ¿Por qué esa vida va a hacer? El pecado es más fuerte que a nosotros. Somos frágiles, carnal, dice. Aunque queremos, pero no puede llevar. Hasta aquí puede entender el hermano, ¿no? Por eso nosotros, ¿qué vida llevamos? ¿Qué vida debe llevar? Aquí explica el versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aunque deseamos, dice, vivir conforme la palabra de Dios. Deseamos vivir una vida bonita, linda. Pero ¿se puede o no se puede, hermanos? ¿Se puede, dice la Biblia, hermanos? No se puede. Por eso todos los que están en esta mañana, hermanos, nosotros, todos van a llevar una vida. ¿Qué vida? Pecaminosa. Odia, queja, murmura, pelea. Así sí o sí va a vivir, dice. Ay, entonces mejor en vano es venir a la iglesia. Así está hecho nosotros nuestra vida. Tampoco estamos hablando, ¿sí? Ya, vamos a leer poco más el versículo 20. ¿Qué versículo hemos leído? 23. Entonces 24 ya. Podemos leer juntos, hermanos. Ya, 1, 2 y 3. Miserable de mí. Por eso finalmente así llega, así. Todos los hombres así va a llegar. Pastor, todavía yo no estoy feliz, contento. Pero todos los hombres, temprano o tardado, va a llegar. ¿En qué punto va a llegar? El 24. Por eso hemos leído. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muertes? Así viviendo, por eso, miserable es nuestra vida, hermanos. Por eso entre matrimonio también sufre, entre padres e hijos, entre compañeros. Casi toda la persona finalmente llega, así es. Por eso, ya, en vano es creer, confiar el hombre, porque ahí llega, ahí, hermano. Usted vio alguna persona linda, bonita, perfecta, vio físicamente. Parece que no va a orinar ni cagar, tal vez. Perfecto un hombre. No se enoja, no hace rabia. Perfecta. Vio, hermano. Tal vez vio, hermano, ¿verdad? ¿No? Sí, tal vez esta persona esfuerza tantos, pero esta persona también igual. ¿Qué igual? Versículo 24. Aún así ese hombre llega
Miserable, miserable. Porque el pecado es más fuerte, hermano. Por eso ser arrastrado, aunque no quiere, va a llevar. Por eso, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? ¿Entiende? ¿Qué entiende? Por mí mismo no puedo solucionar eso. Por mí no se puede. Eso llega a eso. Pero todavía piensa que puede hacer, puedo dirigir, puedo hacer bien. Entonces sigue va a sufrir, hermanos, sigue va a sufrir. Siendo más instrumento de Satanás va a ser. Pero cuando llega versículo 24, llegando, miserable de mí, va a buscar. ¿Quién? Yo no. ¿Quién me librará? Dice. Porque tan terrible, ¿verdad? Ese versículo, ¿verdad? Escuchando, ¿no? Porque así tan terrible. Porque muy feo esa palabra, así está escrito, hermanos. ¿Para qué? Después de nosotros. Para que no confíe en nosotros mismos. Eso está hablando. Porque Satanás trabaja. ¿Cómo trabaja? Que confíe en usted mismos. Toda la manera que confíe, yo puedo hacer. Aunque me falta otra vez, hasta que la muerte. Satanás así trabaja, guía, para que confíe, sigue en sí mismos. Pero Dios toda la manera no confíe en ustedes. No confíe, confiando más miserables. Luego busca finalmente, miserable de mí. ¿Quién? ¿Verdad? ¿No? Aquí sale quién, ¿no? ¿Quién es ese quién? Versículo 25 sale 5, ¿sí? Ya. Aún, así llega una vida miserable, una vida terrible, una vida peor, aún así viviendo, pero despojando de mí, ya no confiando en mí, va a encontrar sí o sí. ¿Quién? Yo no puedo, por eso, ¿quién puede librar de esa vida? Está pidiendo, ¿verdad? No ayuda. ¿Quién? Encuentra, versículo 25, ya juntos podemos leer 1, 2 y 3. Sí, cuando doy gracias, hermano, en nuestra vida. Cuando hasta versículo 24 viviendo miserable de mí. ¿Por qué pasa? ¿Por qué eso sucede? ¿Por qué así? Pero cuando encuentra 24, ¿verdad? No, luego encuentra 25. ¿Quién? Es Cristo hablando. Doy gracias. ¿Cuándo podemos dando gracias? ¿Cuándo? En nuestra vida. Encontrando, es Cristo, hermanos. Por eso todavía muchos cristianos, hermanos, vienen a la iglesia, pero sigue confiando en sí mismo. Intenta. Sí, sigue. Quiere hacer, sigue. Entonces estas personas, solamente 24, miserable. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué eso sucede? ¿Qué me falta? ¿Por qué eso? Yo congrego, ofrendo, sirvo, algo. ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué eso sucede? Cuestiona, ¿verdad? ¿No? Cuestiona. Luego, miserable. Me fracasé. ¿Por qué? Pero cuando despojando de mí, luego cambiando. ¿Alguien? ¿Quién necesito? Por eso es Cristo necesito. Luego trasladando a nuestro Señor Cristo. Yo necesito es Cristo. Recibiendo su guía, confiando en el Cristo. Mirando a Cristo. Desde ahí, ¿sí? Y va a llevar otra vida. Versículo 25 dijo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice? Gracias, hermano. Hasta 24, miserable. Pero no hay mucha diferencia, hermano. Inmediatamente, 24, miserable. Pero pasando 1 año, 10 años, 100 años, no, hermano. Inmediatos. Ve mi vida. Yo no puedo, miserable. Por eso necesito es Cristo. Confiaré. Recibiré es Cristo. Doy gracia. ¿Sí? Jesucristo me salvó.
Jesucristo me liberó. Doy, dando la gracia, esa vida puede llevar. Ya, versículo, capítulo 8, versículo 1. Ya. Juntos podemos leer, hermanos. Ya, capítulo 8, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Si cuando encuentra, ya no confiando más en nosotros, luego yo necesito es Cristo. Desde ahí cambiando nuestra vista, mirando a Cristo. Anteriormente nosotros recibimos mi manera, mi propia vista parece bien, mi propia guía, manera, parece bien. Por eso llegamos miserables. Pero hoy, ahora, no voy a confiar más en mí. Luego cambiar la mirada hacia quién, es Cristo. Recibiré su guía. Yo me uniré con Cristo, como Noemí y Ruth es. Pegadito andando, cerca, ¿verdad? ¿No? Luego escuchando, recibiendo su guía. Aunque no me parece bien, pero Noemí me ama. Noemí busca mi vida, mejor vida. Ahí igual. Jesús me ama. Jesús sí o sí me va a guiar. Bien. Luego recibiendo su palabra, su guía. Aquí capítulo 8, versículo 1. Como dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Antes, conforme a la carne. Soy carnal, al vendido al pecado. Por eso mientras viviendo a la carne, vivía esa vida, ¿sí? Sigue cometiendo pecados. Pero acá, ¿qué dice? Para los que andan en Cristo, Jesús dice, ya ahora anda con Jesucristo pegaditos, recibiendo su guía, escuchando su palabra, uniendo con el corazón del Señor. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En ellos no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Si ahí es Cristo va a guiar y va a proteger. Versículo 2. Ya hasta versículo 2 vamos a leer ya. 1, 2 y 3. Sí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. Entonces, los que andan en Cristo anda, ¿qué quiere decir? Como Noemí, Ruth hablando. ¿Sí? ¿Puede entender, hermanos? Cerca, ¿sí? Cerca. No hay espacio para que Satanás pueda entrar ahí. Cerca. Entre matrimonio también igual. Entre matrimonio físicamente está alejado, tiene distancia, espacio. Cualquier situación, entra, no entra. Luego cualquier varones entra, se mete. Pero está juntos, pegaditos. ¿Quién puede entrar en esos espacios? No se puede, ¿cierto? Aún intenta, pero matrimonio está juntos. No se puede. Espiritualmente igual. Satanás toda la manera hace alejarse. Distancias. Ahí se mete Satanás, dando deseos, razones. Lo que hace, se frega, destruye estas vidas. La vida de creencia, hermanos. Pero andando en Cristo, el versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Antes de la ley del pecado dirigía, arrastraba. Porque ese pecado es más fuerte que nosotros, ¿verdad, hermano? ¿No? Pero nosotros, no confiando más en nosotros, luego aceptando Jesucristo, su guía, pegadito, estando junto a Cristo, ya no se puede guiar, arrastrar a nosotros. Porque Jesucristo es más fuerte que ¿quién?
¿Es Cristo más fuerte que quién? Recién entendieron. Creo que atrás no entendieron. Los de atrás nomás una hora más necesita de estudiar, ¿no es cierto? Ya Jesucristo es más fuerte que quién. Pecado, Satanás. Anteriormente nosotros unimos, ¿sí?, con mi carne, mi deseo. Intentamos vencer, pero ¿en qué manera va a vencer ese pecado? Más fuerte que nosotros. Un rato, agarra, jala, se va. Pero nosotros unimos ahora con Cristo. ¿En qué manera ese Satanás, el pecado, puede arrastrar a nosotros? Dice, está hablando la Biblia, hermanos. ¿Entendieron, hermanos? Estar juntos, ¿sí? Recibir a Cristo, su guía, la palabra. Por eso antes cometimos pecado nosotros, sufrimos, pero estando Jesucristo, ahora recibiendo la guía del Señor Cristo, el pecado no se puede, ¿sí?, guiar a nosotros. Eso, y podemos entender, hermanos, sí, esa imagen de candelero de oro puede mostrar. Nosotros hablamos sobre la manzana. Entonces aquí una flor, para que florezca un flor, la gente solo llama tipo, se enfoca de flores, porque bonito, hermoso, lindos. Pero la mayoría no puede enfocar de su manzana, maceta, porque no se nota muchos, ¿verdad? Pero para que florezca, mantenga esas flores, muy importante es la manzana, que ayuda, sostiene esas flores, hermanos. Muchos dicen cuando nosotros predicamos, usted dice que Cristo murió nuestros pecados, ya no hay pecado, somos salvos, dice. Usted no tiene pensamiento malo, usted no tiene deseo de la carne, no tiene que decir, sigue cometiendo pecado. Más adelante también va a cometer pecado, está hablando. ¿Cierto, hermanos? Yo ahora soy pastor, pero dejando iglesia, dejando la guía del Señor Cristo, salgo de la iglesia. ¿Mi vida qué será, hermano? Igualito, abriendo la Biblia, luego va a compartir el Evangelio. ¿Cuánto tiempo va a durar esa vida? Rápido, otra vez, tomando cerveza. Otra vez miente, otra vez estafa, roba, comete pecados. Una vida muy sucia. Así va a volver rápido. ¿Quién mantiene, hermanos? Ese flores, la vida de creencia. Predica el Evangelio, orando, sirviendo el Evangelio a Dios. ¿Quién mantiene, hermanos? Maceta, la manzana. Soy aquí, Éxodo leyendo. Sí o sí sale. No solamente una flor. Antes sale una flor, una manzana. Las manzanas mantienen. Pero muchos, ¿sí?, ¿qué hacen? Sigue su manera, su deseo. Como fuera, yo hice. Como fuera, sí, estoy manteniendo bien mi vida de creencia. Todos van a caer, hermano. Todos van a caer. Todos. Por eso en el tabernáculo, a través de ese candelero, alumbraba. ¿Qué propósito es ese candelero? Alumbrar, hacer ver, distinguir, ¿sí?, guiar, la luz guía para que sirva el sacerdote a Dios. Eso es Cristo hablando. Amén, hermanos. Y vamos a buscar aquí, ¿sí?, voy a buscar Segunda de Tesalonicenses. Antes de leer Segunda de Tesalonicenses, el libro de primera de Apocalipsis, último libro, Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, ya 9, voy a leer. Yo, Juan, vuestro hermano, y coparticipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Cristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo.
Entonces, predicando ese evangelio, llegó la persecución. Juan estaba en una isla como encarcelado. Ahí Dios mostró una visión, ¿verdad? ¿No? Sí. El versículo 11. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, y 7 candeleros de oro. Sí, aquí también sale, ¿no? Candeleros, 7 candeleros de oro. Sí, antiguamente en el tabernáculo ese candelero, la luz alumbraba para que distingue que también sirva a Dios. ¿Cómo va a servir? ¿Cómo va a acercarse a Dios? Alumbraba el camino de sacerdotes, que no muera, no fracases. Es Cristo hablando. Ahora es Cristo ya murió en la cruz para perdonar, limpiar nuestros pecados. Después de resucitar ya está en el trono, en la diestra del cielo ahora. Ahora, ¿qué dice? ¿Sí? Aquí Apocalipsis también explica: candeleros, 7 candeleros, alumbra, ¿cierto? Iglesia hablando, iglesia, 7 iglesias. Ese tiempo, a través de iglesia también, mismo trabajo que es Cristo. ¿Qué trabajo es Cristo? Alumbra, hermanos, alumbrando y distingue, hermanos, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el corazón de Dios, que sirva a acercarse de Dios. A través de 7 iglesias, el libro Apocalipsis está hablando, ¿no? Capítulo 1, último versículo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ese tiempo también igual, a través de iglesia, mismo trabajo el candeleros. Que los hermanos cristianos vienen a la iglesia, hermanos. A través de iglesia alumbra, que distingue a ese camino de Dios o ese camino de Satanás. O ese deseo mío es de Satanás o de Dios. A esa manera es de Satanás o de Dios. Eso es suciedad, esto es limpia de Dios. Hace distinguir a través de la iglesia, alumbrando en nuestro corazón espiritualmente, hermanos. ¿Sí? Amén, hermanos. Eso iglesia explicando. Vamos a buscar, ¿no? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 voy a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os construbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía estos? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7. Porque ya está en acción el misterio
de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medios. Ya que hablando, ¿no? Que tiempo está cerca del Señor es Cristo, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí va a haber muchas cosas. Pero antes que suceda apostasía, porque siendo hermanos cristianos, primero, ¿no? Sucede apostasía contra iglesia, contra Dios. Siendo salvo ahí, primeramente eso sucede. Entonces ya está cerca de venida del Señor Jesucristo. Y luego que dice el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7 ustedes pueden leer, hermanos. Ya 7, 1, 2 y 3. Sí, ya esta acción de misterio de la iniquidad. Como esto, como Satanás, como la potestad de tinieblas, ya trabaja no solamente en los pecadores, dentro de la iglesia, siendo hermanos salvos, cristianos también, sus corazones también trabaja, ¿verdad? ¿No? Ya acción de este misterio de tinieblas. De toda la manera hace confiar en sí mismos. Luego hace vivir carnalmente. Luego vivir dentro de la oscuridad y tinieblas. Pero alguien te tiene, dice alguien, único. Eso se llama, alguien te tiene, así está escrito, ¿no? Iglesia hablando, iglesia. Iglesia te tiene. Como alumbrando a través de iglesia, alumbra. Como Dios, Jesucristo, yo soy de la luz. El que sigue en mí no andarás en tinieblas. Hoy en día Satanás hace alejarse de la iglesia. Luego, en su vida, según su deseo, según sus razones, hace andar. ¿Sí? Muy lejos de Dios, de la iglesia. Pero gracias a Dios, hasta que llegue nuestro Señor Cristo, Dios puso su iglesia. Dentro de la iglesia tiene, dice, ese poder, alumbrando qué es suciedades, qué es limpio de Dios. Así, alumbrando puede distinguir, hermano. Por eso cuando iglesia dice, hermano, eso es suciedades, bótelo, bota, hermanos. Hermanos, eso es orgulloso, estoy enaltecido, bajando. Iglesia dice, hermano, tal vez no entiende, pero iglesia alumbra, hermanos. Luego guiando, pero usted confiando en sí mismo, sigue ustedes, va a alejarse. Alejarse, luego sus razones, sus maneras va a guiar. Luego, finalmente ahí va a destruir Satanás. Hermanos, se une con la iglesia, hermano, andando con la iglesia. En su vida va a alumbrar. Luego, es Cristo siendo nuestro Señor. Luego va a guiar a nosotros. Luego va a mantener. ¿Qué va a mantener? La vida de creencia. Una flor, hermanos, a través de usted. Ese hermano, flores hermosas. La gente va a enfocar. Pero para que florezca la vida de creencia, una vida sana, una vida ordenada, una vida limpia, él mismo no puede mantener. ¿Quién mantiene? La manzana, hermano, la manzana, a través de nuestro Señor Cristo. Es Cristo me mantiene. Es Cristo me da esa sabiduría. Es Cristo me dio esta justicia. No, yo no, ¿verdad, hermanos? Pero muchos hermanos, sin manzana, sin maceta, solo flores, él mismo nomás quiere andar en la iglesia. Satanás va a agarrar. Ya un versículo más leyendo, luego terminamos. Usted tiene Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1.
Ya desde Primera de Corintios, capítulo 1, desde el versículo 26 voy a leer. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El versículo 30, todo junto podemos leer. 1, 2 y 3. Amén, hermano, ¿no? Sí, que la convocación, ¿no?, de Dios, ¿cómo es? Somos más viles, más necios. Porque así Dios eligió a nosotros. A través de nosotros quiere avergonzar a los fuertes, más inteligentes. Por eso Dios escogió a nosotros, su instrumento de Dios, su siervo, ¿verdad? ¿No? Por eso versículo 29 leyendo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque tal vez nuestra vida es muy limpia. Tal vez soy, después de recibir la salvación, mi vida cambió, o muy ordenada, muy transparente, que no jacte nada de nosotros, porque por manzana en manzana, a través de nuestro Señor Cristo podemos mantener. Como soy pastor, alejándome de Dios, de la iglesia, mi vida rápidamente va a ensuciar, otra vez cometiendo pecados, mintiendo, robando, como mi deseo de la carne ahí va a vivir. Mantiene, es Cristo, luego la iglesia. ¿Sí? Por eso versículo 30 leyendo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si usted tiene sabiduría, no por ustedes. Si usted es justo, no por usted. Si usted es perfecto, santo, no por ustedes. Por nuestro Señor es Cristo mantiene. Cuando nosotros otra vez equivocamos, cometimos pecados, por nosotros mismos es difícil hablar a Dios. Pero ante Dios tenemos, ¿no?, confiando en Cristo. Es Cristo hasta este pecados, errores, hasta suciedades, en la cruz ya limpió. Somos justos, limpios por medio de nuestro Señor. Es Cristo hablando. O sea, esta mañana, sí, y acercarse, ¿verdad? ¿No? Iglesia. Claro, Dios es Cristo, también está en la iglesia. Los hermanos juntos andando con la iglesia. Iglesia cuando alumbra a través de la palabra de Dios. A través de nuestro Señor Cristo va a guiar. Luego en nuestra vida va a bendecir, ¿no? Hasta aquí esta mañana compartimos. Entonces oramos, orando el presentador va a dar el anuncio, hermanos. Dios Padre, esta mañana nosotros escuchamos acerca del candelero de oro que está en tabernáculos. A través de candelero de oro alumbra dentro del lugar en tabernáculos. Sin la luz, ¿cómo va a andar, caminar, servir a Dios los sacerdotes? Por eso sin candeleros y van a fracasar, van a morir en tabernáculos. Pero gracia de Dios, sí, dando este candelero la luz y alumbra, puede distinguir, puede saber cuál es de la voluntad de Dios, cuál es de Satanás. Ahí distinguiendo bien podemos servir, acercarse de Dios. Ahora también a través de
tu iglesia, este mundo está alumbrando. Como el libro de Apocalipsis, a través de Juan mostrando una visión. 7 iglesias de Asia, o las iglesias alumbrando, todavía muchas personas se acercan de la luz, escuchando la verdad, el evangelio, recibiendo la palabra, la guía, el evangelio, la salvación. Así Dios mantiene, bendice su iglesia. También dentro de la iglesia, el siervo de Dios, bendiciendo su siervo, sigue dando buena salud, que pueda y guiar, compartir ese evangelio todo el mundo. Aquí Ciudad de La Paz, aquí en Bolivia también, Dios nos dio las iglesias. Con la iglesia acompañando, estando cerca, mientras escuchando, recibiendo la guía de la iglesia del Señor, Dios va a traer como está en la Biblia. Bendice nuestro país Bolivia, dame aquí la paz. Esta mañana, todos los hermanos que están escuchando, la palabra trabaje juntamente con su iglesia, con su siervo. Desde el lunes también hay fiesta en carnaval. Muchos hermanos, no inclinando deseo de la carne, sino recibiendo el corazón de Dios. Compartiremos, transmitiremos ese corazón de Dios hacia nuestra familia, las personas. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, muchas gracias, pastor, por la palabra.